Listo. Admitamos a todos los que están acá para ponerlos por acácito y admitirlos. Listo. Muy bien, jóvenes. Verán, ¿cómo va a ser la defensa del autónomo? La masacre más bien del autónomo. Una masacre en verdad. Ustedes supongo que se están dividiendo por grupos, ¿no es cierto? O sea, si han de estar diciendo típicamente vos haz de tal página a tal página, yo hago de tal página a tal página, yo hago de tal página a tal página, ¿no es cierto? Esa es la forma en la que ustedes saben dividirse las materias o cómo hacer la sustentación de un trabajo. Ya, me parece que ustedes son tres grupos. Son tres grupos, uno de 7 y dos de 6. Por ahí están, ¿sí o no? O en su defecto, sí. Dije, el Bueno, Carrasco y yo estamos haciendo solo los dos. ¿en serio? ¿Qué pasó? Se peleó. Se pelearon. Bueno, Hay una historia, Inge, hay una historia. mujeres debe ser, de ley. Yo no De ley estoy es al mujer. juego, Inge, en las cosas. Yo soy serio en estos aspectos. Está media, creo que está en los días, en el mes creo que está. Atropellado a alguien, dice. Puede ser. Yo Ah, en no, eso medio fue no hace estoy 2 años, que casi mata a alguien. Pero bueno, verán atropellados. Ahora, la cosa es así. No es justo pues, que un grupo sustente y el otro grupo ya vea cómo le masacran al grupo de atrás y ya tenga hasta preparadas preguntas, ¿sí o qué? Si ustedes se dividen por partes, entran los que les toque esa parte. ¿Sí me entienden? Estoy haciéndome entender. Si, por ejemplo, uno de ustedes va a sustentar diagrama hierro-carbono y del otro grupo hay otro que sustenta diagrama hierro-carbono y hay otro que sustenta diagrama hierro-carbono, pues entran los tres de esos tres grupos. Y a esos tres se les coge y se les hace un cierto número de preguntas y lógicamente van a influir en las calificaciones de sus propios grupos. ¿Ya? Entonces prácticamente, o sea, van a sustentar entre todos, pero por sus grupos van a defender. Ya. Así vamos a ir procediendo la otra semana, que es sustentación. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, jóvenes, en lo que estábamos. ¿Tienen alguna consulta de su trabajo, por cierto? ¿Alguna cosa o de las clases anteriores? Inge, pero tendríamos que coordinar antes con los compañeros para ver quién tiene ese lado, o sea, esa parte del trabajo, ¿verdad? Supongo, claro, podría ser algo así. Sí, porque si no, los que primero sustenten van a ser los más desfavorecidos. ¿Sí entiende? Porque los otros van a estar al pendiente de incluso de lo que ellos dicen. Entonces van a ir pasando de forma progresiva. Eso va a pasar, ¿ya? Estudiarán bien lo que está ahí. Intenten entender más que todo el contenido que está en esas hojas. Intenten comprender lo que ahí dice. Ya. ¿No hay ninguna otra pregunta? Por ahí su hijo creen diciendo que si le va a prestar el Camaro, dice. Ya presté para la tesis del Ilva y del señor del Freddy. Ya no puedo prestarle a mi hijo. Ya no puedo. Ya escuchaste. Llama ropa nomás mejor. Ya, otro rato, otro ciclo que hagan test para ver qué se puede hacer. Bueno, Cómprale una bicicleta para que haga ejercicio ese gordo. ya la otra semana vamos a ver cómo sustenta el señor Ramos. Solo vale para hacer memes o también sí vale para la ciencia. Bueno, ahora sí vamos a continuar, mis estimados jóvenes. Admitamos al señor Enríquez. Verán, señor Rosen, yo le voy a pedir un favor especial. La otra hora hay un video en Moodle que le voy a compartir. ¿Usted puede entrar y compartir la siguiente hora de ese video, por favor? Claro que sí, Inge, de una. Yo la colito. Ya, chévere, muy bien. Entonces vamos a darle un repaso rápido a esto de aquí. En la anterior clase habíamos visto lo que eran los subchasis y las plataformas, ¿no es cierto? Elementos rígidos y duros que se convertían en refuerzos de las autoportantes o en refuerzos auxiliares
que tenían su carga estructural, rigidez, se constituían en suspensiones secundarias y lógicamente ayudaban a absorber esfuerzos grandes que se generaban en los elementos de una carrocería autoportante como función principal. Y ahora nos toca ver algo que es relativamente sencillo, que son los tipos de carrocería autoportante. Si ustedes se acuerdan, en el video se puso a hablar el hombre sobre que el Land Rover, creo que era el Defender, tenía un chasis monocasco. No sé si recuerden ustedes el término que usó. Decía que tenía un chasis monocasco. Ya. Entonces, dentro de las carrocerías autoportantes se distinguen dos tipos de carrocerías. Hay las que tienen muchos elementos que pueden desarmarse, o que hay un gran número de elementos que son desmontables y que usted puede desarmarles y sacarles del puesto. Estos elementos desmontables son, claro, lógicamente las puestas, los capots, los faldones, ¿sí o no? Todos esos elementos que en caso de una colisión o de un siniestro o que tengan alta probabilidad de ser chocados, pueden ser sustituidos. Entonces usted va a ver también en esos videos de Moodle, como yo les dije, no sé si han curioseado o no han curioseado, hay un carro que les reparan solo a la sustitución de piezas rotas o dañadas. Entonces hay muchísimos elementos que pueden salir del puesto y pueden ser sustituidos o reparados. Por eso se dice que tienen elementos desmontables. En caso de un siniestro, pueden ser retirados y pueden ser sustituidos. ¿Ya? La siguiente o el siguiente tipo de carrocería es una carrocería propiamente monocasco. Es la de la que hablaban del Discovery o que hablaron en el video que cogían y dividían a los tipos de carrocerías y decían que un mini, esos carros chiquitos, los minis, es un tipo monocasco, es un autoportante. Pero cuando requiere usted, o cuando usted dice que es una carrocería tipo monocasco, significa que no tiene muchos elementos desmontables y que la mayoría de elementos están unidos por soldadura. Entonces, no está pensado mucho en la reparabilidad de este elemento. Tiene poquísimos elementos que son desmontables. Están reducidos al mínimo. Puede tener unas puestas y los capots, ¿ya? Pero el resto está soldado y es firme hacia la carrocería autoportante. Y este tipo de carrocería que es unida por soldadura es a la autoportante conocida como monocasco, que está aquí. ¿Cuál es la ventaja que tiene de tener uniones por soldadura que se vuelven estructuras rígidas? Y cuando estas estructuras se vuelven rígidas, aguantan muy bien los esfuerzos de torsión. ¿Ya? Entonces, justo eso vimos también en el Discovery, en el Land Rover, en el Defender, perdón, que decía que tenía una resistencia a la torsión bastante alta, ¿no es cierto? ¿Ya? Pepa, todo bien hasta ahí. Dos tipos de carrocerías autoportantes, con elementos desmontables y las monocasco o con elementos unidos por soldadura. Ese tipo de elementos tenemos ahí. ¿Ya? Vamos por acá abajo. Ya comienza a venirse la parte que usted va a sustentar. ¡Qué belleza! Y el señor Ram ya estaba hablando conmigo de la perrita, de la perlita, de la cementita. Ya estaba hablando conmigo del hierro, del carbono, del grafito, del diamante. Ya estaba hablando del diagrama hierro-carbono, del hierro alfa, del hierro beta, del hierro gamma, del hierro delta y de las temperaturas a las que se forman, magnesio, aluminio y todas esas bellezas que les va a tocar sustentar a ustedes. Que a nosotros en la universidad nos daban una linda materia que se llamaba justo como la anterior de ustedes, mecánica de materiales. O no, se llamaba ciencia e ingeniería de los materiales. Qué bestia, cómo perdía la gente esa materia. Oiga. Increíble cómo perdía. Cuente. Una consulta, ¿qué es la craterización? Craterización en una constitución de un elemento
en lo que se constituye cuando se hace una formación, una estructura cristalina, ¿en eso está refiriéndose? No, en el tratamiento superficial de los metales. ¿No le estaba hablando ahí un poco del cementado, que se consiste en un endurecimiento de la superficie al aplicar una capa de carbono? No, Inge, más bien él está que hablando que sobre el proceso de cataforesis. Cataforesis. Ya le voy a pegar una revisada, porque no le tengo en la mente. Me acordaba del cromado, el galvanizado y el cementado de ahí. Caracterizado se me ha ido de la mente. Ya Ya, le voy Inge, a pegar gracias. una revisada para pegarle una orientada mejor en eso de ahí. Ya, listo, Inge, Ya, gracias. muy bien. Entonces, esta materia de aquí, de ciencia e ingeniería de los materiales, trataba mucho de las estructuras cristalinas y de todas estas cosas que está tratando un poco este libro. ¿Ya? Pero como son, ¿cuántos son? Déjeme ver, 20 personas están aquí. Entonces son 20 personas. Y 20 personas para ese número de hojas, espero que las hojas que se dividan les pueda o puedan entender bien para conversar de sus elementos justo cuando comiencen a exponer. Ya. Los materiales de la carrocería, lógicamente, que van a ser vitales en los esfuerzos que absorba la misma. Dependiendo del material que tenga una carrocería, yo voy a tener tres cosas fundamentales: el peso, resistencia del elemento y la capacidad de absorber la energía cuando haya un impacto. ¿Ya? No se olviden ustedes, cuando tienen algo muy pesado, acumula energía. Esa energía se va a desprender en el caso de un impacto y el material debe poder absorberle. Y lógicamente, dependiendo del material, yo voy a tener la resistencia de ese elemento hacia los esfuerzos que sean sometidos. Entonces, principalmente, no sé si decía en el libro, jóvenes, no me acuerdo bien, o si era en otra fuente, a mí me decía que el material base más usado era el hierro y el hierro más carbono daba la fundición y el acero. Y el acero es el material más empleado en la fabricación de carrocerías. Actualmente se implementa muchísimo el aluminio. Y esto yo les comenté, ¿no es cierto?, por una cualidad, porque es reciclable y por ser más liviano. Y porque lógicamente al aluminio usted ahora con aleaciones le vuelve mucho más duro, mucho más duro. No se olvide que estos elementos de aluminio pueden ser los bloques, los cabezotes o los pistones. El aluminio no aguanta temperaturas muy fuertes de unos 600 grados, no aguanta. Pero cuando le ponen titanio, cuando le ponen cromo, cuando le hacen aleación, el aluminio logra soportar eso. Entonces, había dos principales para la carrocería: acero y aluminio. ¿Ya? Entonces, de los materiales va a depender, ¿no es cierto?, la rigidez y también la capacidad de absorber energía en un choque, así como también va a depender, mis estimados jóvenes, de el espesor de los elementos. Entonces nosotros quedamos, ¿no es cierto?, que hasta 0,8 milímetros eran elementos de ¿qué? De revestimiento. Y me parece que hablaban hasta 2,5, pero aquí como son algunas fuentes de información, me dice de 3 milímetros elementos estructurales que van a absorber esfuerzos, como los pilares, los montantes, los travesaños y los largueros, por ejemplo. ¿Ya? Y también va a depender la capacidad de absorber esfuerzos de las formas que tengan los elementos. Entonces, la forma que tiene la estructura de la carrocería le va a dar la capacidad de soportar las cargas. Tres ítems importantes para yo poder determinar la absorción de energía, el peso y la capacidad de resistir. El uno, el tipo de material que yo tengo,
el otro el espesor del material y el último era, ¿no es cierto?, la forma que tiene la pieza, ¿ya? Entonces, la carrocería en sí, en su mayoría de partes, es hecho de acero y aluminio, pero algunos tipos de acero, algunos tipos de aluminio. Vamos por acá abajito, cojamos esto acácito y vamos por acá. ¿Ya? No sé si dentro del trabajo ustedes hablan, yo creo que ustedes también logran exponer después esto de aquí. O no sé si ustedes hablan sobre las propiedades físicas. ¿Alguien ya revisó lo que tiene que hacer? Propiedades físicas y propiedades mecánicas. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades físicas que tiene un material? Uno, por ejemplo, es la conductividad térmica, la propiedad física. La otra es la conductividad eléctrica. ¿Sí o no? La otra es la corrosión, la oxidación. ¿Ya? Dentro de estas de aquí, de las propiedades mecánicas, esto va a estar asociado, por ejemplo, a lo dúctil, que es un material para ser mecanizado, a lo que soporte el esfuerzo, a la fatiga, lo maleable que llegue a ser, entre otras, la dureza, la rigidez, la tenacidad. La tenacidad es la capacidad de un material de penetrar a otro. Entonces, no sé si dentro de este trabajo ustedes les toque exponer sobre propiedades físicas de los materiales y propiedades mecánicas de los materiales. No sé si dentro de este o dentro de uno que es posterior al mismo. Ya. Entonces, un material tiene propiedades físicas y mecánicas. ¿Ya? Lógicamente, esto le va a hacer al material que él tenga las condiciones óptimas para lo que yo le pida que haga. Es muy difícil que usted encuentre en los cables de los postes acero. Y es muy difícil que usted encuentre en las estructuras de las carrocerías el cobre. Cada material tiene una solicitación o tiene un requerimiento o algo le pido que haga. Entonces, bajo eso de ahí, bajo las propiedades físicas y mecánicas que me dé el material, yo le escojo para cierto tipo de función. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Entonces, aquí me dice un poquito el libro, ¿no es cierto? Lo que yo les he comentado, mientras más liviano o más, menos pesada sea una carrocería, no hay mucha energía que disipar en el rato de un impacto o también, por ejemplo, en el caso de un frenado. Usted intente frenar un tráiler cargado. ¿Cuántos metros le coge a los frenos? ¿Y cuántos metros le coge a los frenos frenar un Suzuki? Es que el peso tiene la energía. Y la energía cuando usted frena se libera en calor, porque mientras más masa tiene un tráiler va cargado de altísima energía cinética, más no un Suzuki. Y cuando usted frena, esa energía se transforma en calor en los frenos. Entonces, lógicamente, los frenos de un Suzuki logran disiparle más pronto que los frenos del tráiler, por eso se demora largo en detenerle el freno de un tráiler, por más grandes que sean, por más robustos que sean y todo lo otro. Si usted pone un tráiler de un Suzuki a ir a la misma velocidad, por las masas, el uno tiene muchísima más energía y se va a demorar muchos más metros en frenar. Entonces, eso es liviano, hace que esa energía se disipe menos, ya sea en choques o en frenados, como nosotros queramos llamarles. ¿Ya? Entonces, la ligereza es una de las condiciones muy importantes el rato de tomar en cuenta una carrocería. ¿Ya? ¿Qué tipos de materiales ustedes tienen? Ya. Entonces aquí comienzan a hablarse de las aleaciones. Y hay las aleaciones que tienen el material base hierro o que se forman a base del hierro. Y de ahí sale el acero, y aquí falta un hito más que no se pone, porque están hablando de carrocerías, pero aquí va la fundición. Y eso si fuera en el chasis, por ejemplo, en el bastidor. De ahí me dice que los no férreos son las aleaciones que se forman con elementos que no tienen como base al hierro. Y por ejemplo, entre esos elementos nosotros tenemos el aluminio, que da las aleaciones ligeras,
Vienen las ultra ligeras, que son las con base de magnesio, y de ahí tenemos las con cobre y zinc. ¿Ya? Esto con respecto a los materiales que son los metálicos. De ahí viene un conjunto de materiales que son los no metálicos, o los que no tienen de base a un elemento metálico o metal. Entonces, nosotros tenemos un grupo grande que ha tomado altísima fuerza aquí. Esto de aquí al menos tiene una fuerza bestial ahora en las carrocerías modernas, los plásticos. Y por ejemplo, si usted hace memoria, cuando yo les daba motores de combustión interna, ¿se acuerdan que se les conversaba que ahorita elementos de adentro del motor son hechos de plástico, como por ejemplo los múltiples de admisión? E incluso también todo lo que son los conductos que van del depurador conectados hacia al múltiple son de materiales plásticos. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿y cómo es que el plástico no se deforma si está en contacto con un bloque que está caliente? Entonces, de ahí salen este tipo de materiales plásticos que se denominan los famosos termoestables, o los que soportan muy bien la deformación cuando son sometidos a temperatura. Por ejemplo, si ustedes ven los interruptores de sus casas, si tienen interruptores no tan antiguos, van a ver que son de plástico y son de material termostable. Usted, si le acerca un fuego, puede que el material se queme, pero no se deforma o no se hace como un chicle. Aguanta deformación por temperatura, o sea, mantiene su estabilidad al ser sometido también a temperatura. Y por ejemplo, este tipo de materiales se usan en los múltiples de admisión de ahora. ¿Y por qué se usan? Porque es más fácil moldear plástico. Recuerde usted, ¿no? Que cuando conversábamos igual con ustedes de motores de combustión interna, nosotros hablábamos, al menos en motor diésel, eso es fundamental. Usted cogía y con el múltiple de admisión metía aire, y con la forma que tenía el asiento de la válvula de admisión, usted generaba movimientos del aire de turbulencia. El uno era el famoso swirl, ¿no es cierto?, o el torbellino, y el otro también era el movimiento que se conocía como el tumble, o este tipo de movimiento del aire que podía acercar la mezcla aire-combustible hacia la cabeza de las bujías. Este remolino así. Entonces, esos movimientos de turbulencia para mejorar la mezcla del aire y todo eso de ahí, se generan por las formas de los múltiples y de las formas de las válvulas. Lógicamente, si yo tengo aquí un múltiple de plástico, aparte de que el plástico es más liso y opone menos resistencia al paso del aire, yo le puedo dar la bola de formas las que yo quiera y puedo hacer sistemas de admisión variable más baratos y todas las cosas. Pero es interesante, ¿no es cierto?, ver que yo cojo y estos elementos de aquí les tengo pegados contra una fuente de calor como es el bloque y no se deforman, porque son hechos de material termostable. ¿Ya? De ahí tengo los termoplásticos, ¿no es cierto? Un sinnúmero de estos de aquí. Y aunque ustedes no me crean, cuando expongan las estructuras de paneles tipo sándwich, van a ver que ahorita se hacen parantes, elementos estructurales con plástico de las carrocerías. Van a ver ustedes. Por eso se llama panel tipo sándwich, porque tiene un sándwich de plástico. El metal hace como los panes y el plástico es la carne. O sea, usted coge y encierra el plástico entre el metal y ese plástico aguanta esfuerzos. Pero usted tiene un parante liviano que tiene adentro plástico y por fuera metal. Y le da el refuerzo estructural a las zonas de la carrocería. Entonces, esto de aquí está ganando muchísima fuerza y metiéndose bastante en las carrocerías. Muchas piezas del carro que ustedes vean, al menos guardachoques y todo eso de ahí, mascarilla, comienzan de plástico y plástico y plástico. Ya. Otros materiales de los que puede estar constituido la carrocería son el vidrio, caucho y la goma. Entonces, ustedes
exponen su autónomo de esto de aquí. Esto de aquí, que está acá, es su autónomo de la unidad 1 y este de acá es su autónomo de la unidad 3. Plásticos. Entonces, ahorita le va a tocar defenderse entre aceros, tipos de aceros, de estructura, diagrama hierro-carbono, aceros de alta resistencia, de alta dureza, HSSS, etcétera, y va a conversar de eso de ahí un poquito. Y también de aleaciones de aluminio y de magnesio ligeras, ultraligeras y tanta cosa que hay ahí que, para que usted pueda defender. De eso va a hablar. Y de eso vamos a conversar la otra semana en la defensa del autónomo de la unidad 1. ¿Ya? Muy bien. Práctica. Es muy probable, jóvenes, que se haga un retorno al instituto para hacer prácticas. En ciertas jornadas en las cuales solo vamos a hacer prácticas con un curso específico y se vuelve a las clases virtuales. Entonces, cuando usted coja y nos toque hacer esta práctica a nosotros, usted se va a ir a esta tesis que está aquí. Ahí está el enlace en el repositorio de la tesis. Y esta tesis tiene mantenimientos de carrocerías. Entonces, pone justo en una tabla que está entre la página 141 y 145 los mantenimientos que se hacen en una carrocería, desde lubricar bisagras hasta apretar los pernos de los asientos, verificar cinturones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso vamos a hacer en un carrito, ya sea de ustedes, en la buseta del instituto o en cualquier carro. Entonces ahí van a tener que entre toditos al menos tener aceiteros o un aceitito 3 en 1 para lubricar las bisagras y piezas de unión de carrocerías que estén ahí. Y apretar pernos y todas esas cosas, elementos de sujeción que está justo en esta parte de aquí. No les podría decir cuándo va a ser porque se va a planificar, pero esta práctica va a ser presencial. Y esta práctica se va a hacer muy posiblemente en las instalaciones del instituto. Ya, muy bien. Entonces, cuando ustedes sustenten, quedará acabado prácticamente la unidad 1 y se enfocará en esta parte de aquí. Cómo se construye una carrocería. Entonces, esto me va a ayudar el señor Rosden la otra hora, porque él va a proyectar un video de cómo se construye, no me acuerdo, el Charger creo que es. Había un video del Camaro, pero no lo encontré. Entonces me va a proyectar cómo se construye un Charger. Ya. Yo tengo bobinas de acero que vienen así, o que entran a las fábricas los rollos de acero. Creo que el peso de las bobinas son de 8 toneladas más o menos. Para hacerse una idea de eso de ahí, una bobina de acero está pesando un camión, 2 camiones casi, un camión Hino Dutro y un camión Jack, que darían casi unas 9 toneladas, solo la bobina. Entonces estas entran en las ensambladoras de carrocerías, porque son fábricas solo para hacer carrocerías, nada más. No es que aquí se hace el carro, ni se fabrica el motor, ni se fabrica la caja, no. Las cajas, los motores y el resto de elementos vienen de otras fábricas. Aquí solo se hace carrocería. Entonces, cuando viene esta bobinita de aquí, esta bobina de acero, que es la base de un carro, vendría a ser, la misma bobina se llega a desenrollar y estas planchas que van saliendo se prensan en unas prensas que llegan hasta tener 50 metros de largo, o sea, media cuadra, o sea, son de largo del instituto tranquilamente, de largo de la cuadra del frente del instituto, donde sabemos comer los sequitos de dólar, de ese largo pueden ser las prensas, y de un alto similar, o un ancho creo que era, bueno, el ancho no me acuerdo, pero el alto sí es casi hasta el segundo piso del instituto. Entonces, estas prensitas de aquí cogen y estas forman piezas como capot, como puestas, como lo que usted quiera, con las matrices que tiene. Entonces, salen las partes, ¿no es cierto? Laterales, salen bajos, salen puestas, salen capots, y
se van a procesos donde robots sueldan estos elementos de aquí. Y hay otros robots que verifican las tolerancias de estos elementos. ¿Dónde yo puedo ver eso? ¿O dónde hay información de eso? Si yo cojo, jóvenes, y me voy aquí, que justo por aquí haremos una práctica nosotros. Si yo me cojo y voy a dejar abriendo el Mitchell, en el Mitchell, en la parte de carrocerías, me dice las medidas que tiene la carrocería, las medidas entre las puestas, las medidas de todo lo que es carrocería de un carro. Entonces, estos robots hacen una verificación de que esas medidas están bien. Y si esas medidas no están bien, paran la cadena de producción y entra un ser humano, y ese ser humano va a coger y va a proceder a revisar que todo esté bien. A ver, dejen ver en esta parte de aquí. Cojámosle aquí a este carrito de aquí. Ya. Entonces, si yo me acuerdo bien, aquí en carrocería y bastidor, en body and frame, ¿ya? En estas partes de aquí me da lo que son las medidas de los elementos. Si mal no me acuerdo, si mal no me acuerdo. Creo que se va a abrir en el otro lado, dejémosle ahí un ratito cargando y ya conforme cargue yo les voy a mostrar de ahí. Entonces voy a ponerle acá hasta mientras minimicémosle y le voy a jalar acá para estar viendo acá mientras explica acá. Ya, muy bien. Entonces, estos robots jóvenes de aquí cogen y hacen una revisión. Hacen una revisión de que todas esas tolerancias están bien. ¿Ya? Montan puestas y capots o elementos desmontables y aquí va donde un túnel de luz que pasa luz por la carrocería y verifica que no haya paso de luz por los elementos soldados. Es a través de eso sabe que las soldaduras están bien hechas también. Puestas las pegas de metal y todas las cosas que serían. ¿Ya? Siguiendo con la cadena de producción, se limpia todo lo que es las chapas de metal que vienen, se le hace un cubrimiento de fósforo o el fosfatado que se da, son tratamientos superficiales, se lava la carrocería y cuando ustedes vean este relámpago de aquí, es que se está aplicando electricidad. ¿Ya? ¿Por qué la pintura original de la carrocería es tan dura de sacar para el latonero? Porque usted a la pintura le está poniendo una carga negativa o positiva, como quiere el fabricante. Y la carrocería va electrizada con carga positiva o negativa. Entonces, como positivo y negativo se atraen, la pintura, aparte de cualquier cosa que sea rociada o algo, se pega eléctricamente en la carrocería. Entonces, por eso es que ustedes van a ver aquí que en los procesos de pintura aparecen estas formitas de aquí. Estas de aquí. Es porque la pintura va cargada eléctricamente. Ahí se hunde la carrocería en una pintura que tiene carga eléctrica. Y lógicamente ahí se adhiere eléctricamente también. Porque la una tiene carga positiva y la otra negativa. Y se pega. Se lava la carrocería, va a los hornos, se seca, pasa la primera etapa de fondo o pintura, como usted quiera llamarle. Llega a estas partes de acá, se lija, sella juntas, protecciones, se limpia, pintan bajos, luego se seca y aquí hay otro proceso de pintura que tiene carga eléctrica, como usted puede ver aquí. Entonces aquí nuevamente se le pinta la carrocería, tal vez ya del color definitivo, se seca, se dan los acabados, se montan asientos, se montan de nuevo puestas, las puestas se sacan, se meten dentro de los procesos y finalmente se acopla lo que es el motor y lo que es la transmisión del carro. Por eso estos procesos jóvenes se llaman procesos just in time o justo a tiempo. Es imposible que el fabricante tenga una bodega para guardar los motores y ¿cómo se llaman estas notitas? Los motores
y las cajas, los elementos de suspensión, no tiene, le van llegando. Le llegan conforme avanza la cadena, porque ellos no tienen espacio para embodegar. Entonces, si no llega puntual los tableros, no llega puntual los motores de las otras fábricas, no llega puntual las cajas de cambios acoplados o lo que usted quiera, no llega, se retrasa la cadena de producción. Esto es una cosa que es justo a tiempo. Conforme van avanzando las carrocerías, van llegando de las otras fábricas los asientos, van llegando las piezas de plástico, llegarán las llantas y se van integrando. Entonces, finalmente, bueno, en este proceso se hace una revisión técnica vehicular donde el carro aprueba y pasa para ser vendido. En el caso del Camaro, en el video que daban ellos, le cogen al Camaro y le rocían una cantidad de agua así, pero a presión, y le comienzan a verificar si el carro no se mojó interiormente. Y ahí acababa el proceso de ese carro. Pero generalmente un carro acaba en un banco dinamométrico donde se hace un test de emisiones y se la prueba para su venta. ¿Ya? Eso sería. Entonces, en la otra hora va a entrar de anfitrión el señor Orden y va a proyectar el video de fabricación de un Charger que yo le voy a cruzar. Es obligación acabar de ver, porque yo en el examen puedo consultar algo del Charger. E igual los videos que están puestos en Moodle, usted tiene que ver, porque yo puedo consultar también algo de esos videos que está por ahí. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta en estos 2 minutos que faltan, o ya diéramos por terminada esta hora de aquí de clases. Yo, Inge. Cuénteme usted. Inge, en el proceso en el que se pasa la carrocería por la parte eléctrica y agua en el de la primera parte, ¿ese proceso tiene algún nombre en específico? Ambos procesos, mi estimado señor Raúl Cancela, son de pintura. Ambos procesos son de pintura. Por lo que, por ejemplo, Inge, en el trabajo autónomo está en una parte que es el electrocincado y Ya, el es... electrocincado, verá, el zinc le da un tratamiento superficial a la carrocería. Y lógicamente se aplica con carga eléctrica. ¿Sí? ¿Ya? Hágase la idea, verá, señor Raúl Cancela. Cuando usted quiere que un elemento se haga durísimo, usted le pone una capa finita de carbono al elemento y eso se llama un cementado. Un cincado, o por ahí más luego le dice que ese tratamiento se llama el galvanizado, me parece. Esos tratamientos de ahí creo que son antioxidación. Sí. Entonces, este tratamiento que usted ve, esta pintura, esto es el fondo del carro, pero en vez de estar haciendo con sopletes y con cafeteras, se hunde el carro en una piscina de pintura y esa piscina tiene carga eléctrica y se pega a la pintura base y sale por ahí. Y aquí vuelta se pinta ya con cafeteras y con los elementos que usted conoce de un latonero, así. Ya, Inge. Esa era Ya, nomás la duda. muy bien. ¿Alguna otra? Listo, jóvenes. Ahí nos vemos en 20 entonces. Que les vaya bien.